tantas oportunidades que tiene la Iglesia del Señor para alcanzar su contexto, para llegar a tantas personas. Y uno de los proyectos más lindos en los que estamos involucrados juntos es en compartir esta Biblia de estudio, Biblia QR, Principios para Vivir. Y hacemos todo esto con el objetivo principal de, junto con la sociedad bíblica, de bendecir a la iglesia local y también, por supuesto, fortalecer, conectar a la gente, a los hermanos y hermanas con la palabra de Dios, con la vida cotidiana. Vimos que había distintas formas de estudiar la Biblia QR, Principios para Vivir. Una de las cosas que dijimos era la posibilidad de utilizar esta Biblia para hacer un estudio temático. El estudio temático es algo muy provechoso cuando uno quiere abordar específicamente algunas cuestiones que tienen que ver con temas particulares que necesita la congregación o uno mismo está necesitando en el estudio. También dijimos que esta Biblia de estudio sirve para el estudio devocional. Uno puede aprovecharla en el sentido de los principios para vivir están estructurados de manera que yo puedo hacer una práctica individual o, por qué no, familiar y grupal también en la iglesia, que me permita en reforzar lo que es la búsqueda y la devoción. Dijimos que esta Biblia sirve como una base para hacer un estudio teológico y sistemático, si se me permite, a nivel bíblico, a nivel de estudio de doctrinas. Convenimos que es una Biblia, por supuesto, que puede llegar a todas las denominaciones por igual, porque no entra en cuestiones particulares de las denominaciones. Sin embargo, es una Biblia que sirve para formar a las personas que están queriendo capacitarse mayormente en conocer cómo estudiar la Biblia, cómo aprender un estudio esquematizado de los principios de la palabra de Dios. Es una Biblia para hacer estudios evangelísticos. Ahora vamos a hablar algo al respecto, pero principalmente es una Biblia que se presta para acercar a las personas que no conocen al Señor con la palabra de Dios. Enfatizamos en nuestro encuentro de capacitación que esta Biblia favorece muchísimo el estudio libro por libro. Esto es algo que anhelamos que todos practiquen porque permite tener un panorama amplio. Pero hoy quiero puntualizar algo que también dijimos que tiene esta Biblia favorece y justamente es el estudio para la preparación de sermones y mensajes de predicación. ¿Sí? Esta Biblia tiene una orientación muy particular en cuanto a la estructura de los principios para vivir, que tienen bosquejos que están diseñados para favorecer ese estudio y ese abordaje que luego yo pueda plasmar en predicaciones en mi propia iglesia, en grupos pequeños, en distintos ámbitos donde se me pida a mí dar una predicación. ¿Y cómo hacerlo? ¿De qué manera? Lucas 19, del 1 al 10. Y lo voy a leer porque es muy interesante este pasaje y nos va a permitir vislumbrar qué potencial tiene para poder aplicarlo tanto desde un principio para vivir como desde una predicación. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy
ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí tienen una imagen de la página 1398 y el texto que acabamos de leer. A diferencia de los demás evangelios, Lucas tiene mucha conciencia social. Ahora vamos a ver un ejemplo aquí en este mismo contexto. Y tiene mucha eh, incidencia en lo que son los personajes muy, o podríamos decirlo, personajes foráneos o personajes de la periferia. Esa es la palabra que no me salía. Son personajes periféricos, muchos de los que toca Lucas. Es importante que podamos hacer esta práctica, la práctica del léeme, mírame, víveme. ¿Cuál sería un sinónimo de cada una de estas palabras? Bueno, del léeme, el sinónimo que observamos ese día era observar, justamente. Mírame, el sinónimo es interpretar. Y víveme, el sinónimo es aplicar. Por lo cual, la tarea que nos invita el doctor Goetz a lo largo de toda la Biblia, de esta edición de la Biblia, es que podamos observar para poder interpretar y entonces poder aplicar. Por eso es muy importante que yo pueda recordar esta parte crucial, por lo menos a la hora de realizar un estudio en esta Biblia que está diseñada de esta manera. Yo pueda observar leyendo el texto, que yo pueda interpretar mirando el texto con atención y además del video del doctor Goetz, por supuesto, y que yo pueda aplicar, pueda vivir esta realidad que acabo de estudiar. En primer lugar, leemos el texto y el contexto. Ya hemos leído el texto en puntual, ¿cierto? Hemos leído lo que está el episodio con Saqueo, pero el contexto nos lleva a pensar en algo más amplio. Y justamente el contexto es Lucas 18, del 35 al 43. Lucas está haciendo un registro aquí continuado y está diciendo, por ejemplo, en el pasaje anterior, habla de Jesús que se acercó a Jericó, habla del ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, que clamó, que la multitud trataba de callarlo, y él se detuvo, Jesús, luego de todo ese episodio de que él insistía más y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y allí le pidió que recobrara la vista y el Señor le dio la vista y todo el mundo alababa y glorificaba al Señor. Esto es muy importante de notarlo, porque cuando yo leo el contexto del pasaje, me ilumina lo que estoy por leer, por estudiar. Trae luz, arroja nuevas ideas, arroja nueva comprensión, o por lo menos amplía lo que yo estoy a punto de estudiar y predicar. Es decir, no voy a predicar sobre ese pasaje en particular del ciego, del mendigo, sino que voy a predicar del pasaje que ocurrió en la casa de Saqueo. Pero una de las cosas muy importantes es entender lo que está pasando. Si ustedes están en la página 1398, la que estábamos situando a Lucas 19, el principio ese que vamos a estudiar hoy, principio para vivir, número 042, tiene la parte de que es el pasaje de Lucas 18, del 35 al 43, tiene una línea que nosotros explicamos que se trata de las referencias cruzadas. Y una de las referencias cruzadas que está justamente destacando ese pasaje y dice, ver Mateo 20 del 29, del 21 al 11, principio número 43, interés personal. Y justamente aquí se los busqué para que lo tuvieran delante de sus ojos. El principio 048, perdón, interés personal, está en Mateo. ¿Qué hizo el doctor Goetz aquí? Dijo, bueno, yo ya escribí algo sobre esto. Es decir, la Biblia está reiterando un tema. Es importante que nos reunamos la mayor cantidad de información que podamos acerca del contexto y del texto, por supuesto. Eso desde ya, pero ya lo vamos a estudiar el texto ahora. Pero del contexto es clave porque eso me permite ver, como dije antes, el cuadro más amplio. Y al tener el cuadro más amplio, hay cosas que yo voy a poder entender, como vamos a ver juntos, de otra manera. Así que este es el principio que está relacionado con el pasaje del contexto.
imaginarme qué están diciendo las personas, cómo son sus rostros, cuáles son las actitudes, causa lo que está ocasionando, porque si nosotros corremos a través de los textos, por supuesto que todo ese ejercicio no lo podemos hacer, lo pasamos por alto. Y al pasar por alto esas cosas, otra vez, pierde fuerza lo que estamos por compartir. Lo segundo que hacemos es miramos para interpretar. Aquí tenemos las dos cosas para ver. Por un lado, tenemos esto, el principio 42, que refiere a Lucas 19 del 1 al 10. Lo tenemos delante de nuestros ojos. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos el principio en sí. Nunca tenemos que olvidar la misión principal de Jesús, ofrecer salvación a todas las personas. Recuerden que hay tres verbos de acción, ¿no es cierto? Decíamos a lo largo de todos los principios. Uno de ellos es debemos, otro es necesitamos y otro que compone dos palabras, tenemos que. En este caso, aquí el doctor Goetz eligió utilizar la expresión tenemos que para enfatizar que no hay que olvidar jamás cuál es la principal misión de Jesús, que es ofrecer salvación a todas las personas. Por eso lo titula como gracia universal. O sea, el doctor Goetz lo que hace es, toma Lucas 19 del 1 al 10 y extrae la esencia de ese texto y dice, lo que este texto a mí me está diciendo es que la gracia es para todos y que la misión principal de Jesús es salvar a todos, ofrecer salvación a todas las personas. La primera cosa que yo encuentro en este pasaje, y también en base a la interpretación que hace el doctor Goetz, es que Jesús tenía muy en claro su misión. Y lo destaca el doctor Goetz allí en el principio, el versículo 10. El versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Segundo, lo vemos a Jesús moverse en base a un plan. El versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Otra versión, creo que la Dios habla hoy, eh, dice cruzando la ciudad, atravesando la ciudad. Es muy interesante que lo vemos a Jesús siempre organizando su ministerio en base a un plan. Sin embargo, en ese plan glorioso estaba desde allí afuera él entrando hacia el corazón de la ciudad, hacia el encuentro con quizás la persona más importante que era Zaqueo en esa ciudad de Jericó. La tercera cosa de las cuatro que puedo destacar de este pasaje y quizá les puede servir a ustedes como un elemento para armar un sermón, para predicar, es que Jesús iba al encuentro de la gente. Iba pasando por la ciudad, dice el pasaje, y el versículo 5, cuando llegó al lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, es necesario que pueda pasar, que pase por ahí. Y también lo vemos con el ciego antes de entrar a la ciudad de Jericó. Jesús iba al encuentro de la gente. Y la cuarta, Jesús desarrollaba un ministerio de transformación. Este es uno de los puntos que más me encanta, que más me gusta, y lo vemos ahí en los versículos 8 y 9, ¿cierto? Cuando dice, Saqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es muy interesante que donde Jesús se movía, no pasaba intrascendente, ocurrían cosas, había transformación, los milagros sucedían. Y la aplicación justamente de este pasaje es la que encontramos ahí abajo de la página, donde estaba al principio, cuando dice, ¿de qué manera la afirmación de Jesús de que vino a buscar y salvar a los perdidos sirve para animar a todos los creyentes a participar en la evangelización? Y ahí es donde yo puedo utilizar esta aplicación también dentro de mi sermón. Por eso les decía que un principio para vivir tiene una estructura muy completa de un bosquejo que yo puedo aplicar en mi predicación, en mi forma de predicar. Yo me imagino, por ejemplo, utilizando este sermón que les acabo de compartir, por lo menos una idea de sermón, terminando con esta pregunta, dicen, bueno, a ver, ¿de qué nos sirve? A ver, para animarnos mutuamente a evangelizar. ¿De qué manera yo hago que mis creyentes, los creyentes de mi iglesia que el Señor me puso a mi cuidado,
puedan enrolarse en la evangelización y practicar una evangelización que tenga estas características, que se mueva en base a la misión, en base a un plan, que tenga en claro cuáles son los principios, cuál es la transformación a lograr, es decir, que yo pueda realmente alcanzar de una manera práctica a mi ciudad, a mi contexto, pero cada uno de los hermanos y hermanas de mi iglesia tienen que ser evangelistas allí donde están, tienen que ser portadores del mensaje, de ofrecer la salvación del Señor a todos. Ahí terminaríamos lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, la Biblia QR, para que nos puedan seguir.